Buenas riders. Hoy vamos a hacer un review del manillar de la marca Bertec. Aquí tenéis, lo acabo de montar hace 2 días. Tiene una distancia de 780 y un range de 30. Gracias a mi hermanito le he puesto una potencia que me dejó de race face. Y nada, vamos a hacer un review y a probarlos por los senderos. Hoy pinta bueno. Menuda bajadita para empezar. Se despierta al toque, pero muy guapa, muy buena sensación con el nuevo manillar este. Tiene mucha más absorción que la anterior que tenía. Era una potencia más antigua, del 2015, cuando empezó todo esto del enduro. Y nada, pues bueno, vamos allá. Segunda zona de testeo, zona larga y con piedras en bajada. Vamos allá. Vamos a ver cómo reacciona el manillar a senderos más largos. Vamos. Muy buena sensación. Se come bastante la vibración del terreno. Así que muy guapo. Muy guapo. Vamos allá. Más piedras. Vamos allá a ver. Bajada larga. Con terreno bastante luz. Hace que se vaya la rueda delante sin que hay que calibrar. Y nada, zonas más estrechas. Muy buena esta bajada. La verdad que se disfruta muy bien. Nada que ver con el manillar anterior. Notaba como que casi siempre acababa con los brazos súper cansados cuando le pegaba fuerte. Sin que muy bueno para descensos largos. Buenas sensaciones. Bueno, pues nada, vamos yendo hacia la última bajada. Ahora un poco de subida. Y la verdad que también buena sensación con el manillar. Sobre todo noto que no tengo que hacer tanta fuerza con los brazos y el cuello para subir. Noto la posición un poco más relajada y la verdad que eso es muy bueno, sobre todo a la larga y para las cervicales. Así que nada, eso, vamos ya a ver qué sacamos de la última bajada. Vamos a hacer una bajada un poco más rápida con algún salto que otro y sobre todo mucha piedra, mucha piedra en la parte final. Y ahí quiero sobre todo ver qué tal aguantan mis brazos y mi espalda en las zonas así como más rápidas en las que pueda ir. Vamos allá. Empezamos, último tramo. Vamos a hacer un salto.
¡Wow! ¡Qué guapo! Cómo se nota el manillar y la potencia. Qué buena esta. Vamos a encontrar un pájaro. Vamos allá a hacer el último salto. Roca, roca. Roca más, roca. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la bajada! ¡Toma! ¡Qué guapo! Uno y manillar de 30,8 y 780, hagáis el cambio hacia potencia de 31,8 y manillar de 780. El cambio merece absolutamente la pena. Y nada, la inversión que tendréis que hacer será sobre unos 100 euros entre potencia y manillar. Si buscáis por internet hay muy buenas ofertas, así que nada, a darle al pedal.